legitimidad de los títulos. Tiene que pasar cierto tiempo para ver qué importancia tuvieron. A lo mejor pocos campeonatos llenos de batallas y llenos de duelos, o muchos campeonatos llenos de comodidad y dominio. Obvio, contando con las herramientas con las que cada piloto pues le tocó vivir en su época. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1, y esto es Briefing F1, donde pues los temas que elegimos en su naturaleza normalmente llevan algo de picante, algo de jiribilla, algo de polémica. Vamos a analizarlos y a ver qué les parece. Por favor, dejen sus comentarios, porque hoy vamos a hablar pues de uno muy especial. A ver, campeones en la Fórmula 1, en el campeonato de pilotos, obviamente me refiero, hay muchos. La Fórmula 1 comenzó desde 1950, entonces ya imaginarán. Pero ¿será que alguno de esos pilotos no merezca tanto el título que haya conseguido y otros genuinamente se lo ganaron por su talento, por su visión, por el coche definitivamente, pero no fueron ayudados tanto, sino fue más bien la habilidad del piloto? De eso vamos a discutir el día de hoy. Y bueno, pues quiero saludar a mis queridos amigos César Olivares e Iván Prieto. ¿Cómo están, chicos? Buenos días allá en España, buenas noches acá en México. Bien, Oscar, acá con mucho calor aquí en México, pero bien, afortunadamente con mucho entusiasmo para grabar este Briefing F1 muy interesante. El tema da mucho de qué hablar, hay muchas perspectivas, es algo un poquito más subjetivo. Creo que para muchos los números importarán, para otros no tanto, sino la calidad del manejo, la carrera y sobre todo a lo mejor pocos campeonatos, pero llenos de batallas y llenos de duelos, o muchos campeonatos llenos de comodidad y dominio. Hay distintas perspectivas, pero estamos justamente aquí para hablar de todo eso. Te saludo, Iván. Buenos días, chicos, desde aquí ya empezando casi el fin de semana, y creo que no hay mejor forma de empezarlo hablando de este tema tan picante y que creo que nos puede dar tanto de qué hablar. Pues nada, yo comparto perfectamente con César, o sea, aquí creo que vamos a tener diferentes opiniones, diferentes gustos por los pilotos y sobre todo, más que otra cosa, el sabor que nos ha dejado a lo largo de la historia sus campeonatos y cómo esos títulos han envejecido y nos han llegado a nuestros días. Veremos, radiografiaremos algunos pilotos y veremos cuánto de bueno son y fueron y qué importancia tuvieron realmente sus títulos frente a su manejo del auto. Ese es un ingrediente que me parece muy especial, porque si nos están viendo algunas personas que recién comienzan a aficionarse a la Fórmula 1, pues obvio, tal vez no conozcan mucho de la historia hacia atrás. Entonces, tal vez a estos campeones más recientes los pongan en entredicho un poco esa historia, porque bueno, antes la Fórmula 1 era diferente, los pilotos se cocinaban diferente, y eso es lo que nos damos a la tarea de investigar o de tratar de discernir, pues cuáles eran las diferencias de aquel entonces y de el presente, pues más actual. Así que comenzaremos, ¿les gusta tocando un piloto específicamente o vamos mezclando las épocas? Porque a mí me gustaría traer inmediatamente a la palestra a alguien como Ayrton Senna da Silva, mi piloto favorito en la historia en la Fórmula 1. Yo creo que, por ejemplo, empiezas con un piloto que entre la mayoría de la gente que sigue la Fórmula 1 que yo conozco y con la que he tenido oportunidad de hablar y compartir impresiones, híjole, no hay uno que no lo considere prácticamente el mejor piloto de la Fórmula 1 de la historia. También es de mis pilotos favoritos, si no es que mi piloto favorito.
Y, por ejemplo, finalmente nos tenemos que enfocar en la legitimidad. Tienes a un Ayrton Senna que logró solamente 3 campeonatos, y digo solamente para hacer énfasis, porque no es poca cosa, pero si lo pones contra un Michael Schumacher que tuvo 7, un Lewis Hamilton que tuvo 7, o un Juan Manuel Fangio que tuvo 5, o un Vettel que tuvo 4, igual que Prost, pues obviamente se queda corto. Pero aquí es donde entra justamente la pregunta que da título a este episodio. ¿Qué tan legítimos son esos 3 títulos contra los 7 de Hamilton, por ejemplo? Para mí tiene mucho más legitimidad unos títulos donde hubo pelea, donde, aunque, ok, a lo mejor Senna tenía también uno de los coches más dominantes de la parrilla, pero su coequipero también, y era Alain Prost, y ninguno de los dos se dejaba. Tan es así que la rivalidad Senna-Prost es una de las más grandes rivalidades en la historia de la Fórmula 1. Y también la diferencia, considero yo, es que Ayrton Senna hizo grandes cosas con otros coches. Llegó a McLaren, ganó, de todos modos se iba a Williams y estaba compitiendo por podios, estaba compitiendo por victorias. Finalmente, él sí hacía una diferencia muy grande, además del coche. Él podía no tener el mejor coche en la parrilla en ese momento y hacía una diferencia enorme. En cambio, tenemos un Lewis Hamilton que sí, es un 7 veces campeón del mundo, pero cuando solamente domina Mercedes y cuando Mercedes le lleva años luz a las demás escuderías, y el único que le hace sombra durante un solo año y le hace sombra es Nico Rosberg, su coequipero. Muchas veces también muy marcada la diferencia del piloto número 1, y en la actualidad el piloto número 1 pues es déjalo pasar, dale todas las facilidades, cuando en el pasado, o por lo menos esa es mi impresión, el piloto número 1 es pelea y quítale el estatus de ser piloto número 1. Gánate tú el piloto número 2, el ser el piloto número 1. Y aquí, hoy en la actualidad, creo que están muy marcados esos roles, y facilita que también pues un campeón tenga cada vez menos batallas y menos sombra, digamos. ¿Tú qué opinas, Iván? Si puedo decir, diría lo mismo, pero hasta las comas y acentos de César. O sea, he ido radiografiando mi propia opinión y creo que es muy importante dejarlo claro. En las 74 temporadas que se ha ganado el campeonato del mundo, en 72 o 73 ha ganado el coche más dominante del mundo de esa temporada. Vamos a dejarlo claro. La importancia de los títulos de los pilotos está claro, es la que pasa a las historias, pero el coche aquí, no nos engañemos, es un deporte en el que tiene el 90% de relevancia. Entonces, a lo que me refiero, que siempre va a ganar casi el mejor coche o el coche más dominante, pero la diferencia es cómo lo va a ganar con el manejo del piloto. No sé si estarán de acuerdo con ello. A lo que me refiero. Sí. Que sí. Ya perdona, Óscar, de los pilotos que vamos a hablar, hemos de dejar claro desde un primer momento que son buenísimos, los mejores de la historia. De los 700, 800 pilotos que han pasado, hay un grupo selecto de 8 o 9 que los tenemos todos de acuerdo. Entonces son buenísimos, espectaculares, la crème de la crème. Y vuelvo a lo mismo, estoy totalmente de acuerdo con la legitimidad de los títulos, tanto de Ayrton Senna como los de Lewis Hamilton. Te doy paso ya, Óscar. Muy bien, muchas gracias. Pues yo, mira, coincido con lo de Ayrton Senna. Yo tendría alguna que otra duda con Lewis Hamilton. No dudo de su talento, desde luego. Me parece que el piloto británico lo ha hecho muy bien a lo largo de su carrera, porque de esos 7 títulos, uno además lo consigue con McLaren. Entonces, el conseguir, me parece, con otra escudería, no con la misma, los títulos que tú vayas a conseguir, pues sí habla evidentemente de una proeza un poco mayor, porque tener que interpretar otro coche diferente, sea dominador o no, no es tarea fácil. Sin embargo, me parece que sí, el dominio que tuvo Mercedes en la época en donde Lewis Hamilton consigue todos estos campeonatos, difícilmente puedes encontrar otra época tan aplastante como precisamente esa era de Mercedes y Lewis Hamilton, agregando obviamente
a Nico Rosberg, como bien comentaba César. Ahora, yo traería entonces aquí el caso de Juan Manuel Fangio, el piloto argentino, que en los años 50 consigue 5 títulos, pero además con 4 escuderías distintas. Eso entonces ya empieza a cuestionar, como es el título de este programa o esta sugerencia, la legitimidad entonces de los títulos que hayan conseguido los demás, sobre todo cuando hay una escudería dominante. Puede ser el caso, por ejemplo, de Sebastian Vettel, que con Red Bull consigue el tetracampeonato. Yo creo que, híjole, aquí sí me gustaría hacer una distinción. Yo creo que, por ejemplo, ya que mencionas a Fangio, a ver, antes la tecnología entre los equipos era muy similar y hasta cierto punto bastante básica y precaria, y Fangio se llevaba a quien sea. Fangio tenía una habilidad que todo mundo envidiaba, y finalmente pues ahí están los 5 campeonatos con 4 equipos distintos, y aparte épocas muy pegadas, y aparte incluso hay un campeonato que comparte autos, es decir, tiene un auto primero de un equipo y después termina ese mismo campeonato con otro auto. Con Mercedes, me parece que iniciaba Alfa Romeo. Así es, 54. Y creo que comienza con Alfa Romeo. Con Maserati. Con Maserati y termina con Mercedes. Exactamente. Correcto. Entonces, ahí dices, wow, o sea, le puedes poner un tractor y muy probablemente Fangio hubiera ganado igual. En cambio, aquí vemos a un Lewis Hamilton con un Mercedes, por ejemplo, en esta temporada de 2024, pues que no. Tenemos a un Max Verstappen que sí, 3 al hilo, y muy probablemente ahorita esta temporada 2024 consiga su 4º campeonato, pero a ver, tiene un coche abismalmente aplastante sobre el resto de los demás. Y también, a ver, si ya estamos diciendo nombres, digamos los completos. Michael Schumacher tiene 2 con Benetton y 5 con Ferrari. Con Ferrari, dime quién le hacía pelea a Ferrari. Incluso Eddie Irvine, en algún momento recuerdo que, más bien, si no mal recuerdo, el campeonato del 99 que lo gana Mika Häkkinen, Eddie Irvine iba por delante de Michael Schumacher. Entonces, claro, pero es el año donde tiene el accidente. Exacto, en Silverstone. Exacto. Sí. Vale la pena resaltarlo. Claro. Pero a lo que voy es, pues finalmente también en ese entonces sus coequiperos no estaban tan distantes de ellos mismos. Con Fangio, dime qué coequipero le hizo sombra. A Ayrton Senna sí era duelo con Prost, pero por ejemplo, esa vuelta en Mónaco en la quali, donde le saca, no tengo el dato exacto ahorita en la cabeza, segundo y medio. A su coequipero con el mismo coche, por Dios, eso no me puedes decir que es cuestión de suerte. Y es que aparte no es una vez, o sea, son muchas carreras en las que se nota ese dominio, esa superioridad. Y ojo, yo creo que incluso a lo mejor estamos utilizando mal el término, no es tanto la legitimidad, porque todos los campeones del mundo, sí. De hecho, el único campeonato que podría estar en tela de juicio sobre su legitimidad es justamente del que trata el briefing F1 pasado, que es la final de Abu Dhabi 2021. Para quien no lo haya visto, para que vaya a verlo. Finalmente todos son legítimos, pero más bien yo creo que ¿tiene mérito ganar como Max Verstappen la temporada pasada? Prácticamente ganó todas las carreras a excepción de una. 3. De 3, perdón. 3. De 3. 2 las ganó Checo Pérez y una más Carlos Sainz, que le quitó el invicto a Red Bull en Singapur. ¿Qué mérito tiene todas las carreras ganarlas por 20, 30 segundos de ventaja a tu más cercano perseguidor? Cada domingo estar de paseo y recibir un trofeo. Realmente ahí hay un mérito, y no le estoy echando la culpa al piloto ni estoy demeritando mucho menos las habilidades, porque claramente Max le sobra talento. Pero ahorita platicando antes de grabar este episodio, Iván mencionó algo y quiero darle la palabra a Iván para que continúe la idea. A ver, se ha dicho
¿qué es más importante en la Fórmula 1? ¿Los pilotos o el auto? Y por lo que platicamos con Iván, yo agregaría un tercero, o el reglamento. Adelante, Iván. Y quiero agregarte perdón. Quiero agregarte otra pregunta a ello, por como deja el tema un poco César, mi querido Iván. Hablando precisamente de Lewis Hamilton y de Max Verstappen, que además son archirrivales, podría decirse, y que han tenido cruentas batallas bastante emocionantes, ¿qué podrías decir? Los dos han tenido un coche muy dominante. De hecho, se dice, cuando menos se rumorea, que en la época de Mercedes ni siquiera liberaban totalmente a la bestia. Le sacaban 20, 30 segundos a todos los rivales y decían que iban corriendo a una tercera parte de la potencia en realidad del motor de esa época de Mercedes. No pisaban los pianos, básicamente. No pisaban. Exacto. Entonces, haciendo un poco este comparativo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, ¿qué diferencias puedes encontrar entre ellos dos o qué similitudes hay entre ambos pilotos? Mira, a mi modo de ver, yo creo que Max Verstappen ahora mismo es una persona muy complicada de analizar. No es por nada, pero es el presente, es la actualidad. Y nosotros, si queremos analizar a un Fangio que acabó su carrera, un Hamilton que parece que sin Ferrari no da con la tecla, ha terminado ya su carrera competitiva en plan por pelea de títulos, hablemos de eso. Un Schumacher retirado, un Ayrton Senna también, en plan, periodos y épocas pasadas. La de Verstappen la estamos viviendo ahora mismo. Pero si queremos buscarle una similitud, y empiezo con lo tuyo, Oscar, y terminaré con lo tuyo, César, yo creo que el perfeccionamiento de Verstappen y la frialdad de Verstappen, me parece impoluta. En plan, la perfección, o sea, Hamilton, no nos engañemos. Hamilton, el día que el coche no estaba, cuando estaba perfecto y todo, Bono le ponía en la cabeza como un bombo. Entonces era como, vale, sí, Hamilton, que tienes el coche más ganador, que no te calientes la cabeza, que venga, que tira para adelante. Y ahí el factor psicológico, yo creo que demuestra que, sinceramente, Verstappen está un punto por encima de la máquina de lo que está Hamilton con Mercedes. Exacto. A mi modo de ver, es mi humilde opinión, aunque los dos me parece que están viviendo periodos muy similares, y ya lo relaciono con lo que nos ha comentado nuestro amigo César, que yo creo que es una cosa muy importante, que son los reglamentos en la actualidad. Estamos viviendo en el periodo en el que los reglamentos son lo más cerrado posible, en los que no permite la innovación, es decir, te sales del reglamento, pum, te veto el coche, no te lo apruebo. Y os voy a dar un dato, chicos, si eliminásemos 2016, en las últimas 14 temporadas, los títulos mundiales se lo han repartido únicamente 3 pilotos del mundo. Sí, sí. 14 temporadas entre 3 pilotos. Vettel 2010-2013, Hamilton 2014-2020 y Verstappen 2021-2025, podríamos decirlo ya. El otro día, para que os hagáis una idea, en la carrera de China, a Antonio Lobato, el narrador de las carreras de aquí de España, se le escapó como, y saluden ya al campeón de 2024. Y digo, bueno, todo es pronto, pero creemos que ya lo podemos intuir. Entonces podríamos ya, antes cuando César estaba haciendo repaso de los tricampeones y ha metido a Verstappen en la bolsa de los tricampeones, yo creo que lo podemos subir ya con Prost y con Sebastián Vettel. El caso, sí, chicos, con lo de los reglamentos. Estamos viviendo en una época en la de tanto perfeccionamiento que no se puede cambiar. Por ejemplo, no pretendamos que el reglamento cambie cada año, cada 2 años, como eran en los años 50 o 60, está claro. La Fórmula 1 se ha vuelto en un deporte de perfeccionamiento, de perfeccionistas, de sibaritas de la ingeniería que construyen máquinas que somos incapaces de comprender nosotros, y mira que nos gusta la Fórmula 1. Seamos conscientes, no sabemos cómo funciona realmente un Fórmula 1. Es un auto que tiene 16.000 piezas diseñadas una a una. Se habla de poco, creo que sí que eran 16.000. Entonces, a lo que me refiero, y ya para no alargar mucho más esto, en mi humilde opinión, yo creo que ahora son momentos mucho más estables, pero que antiguamente, con los reglamentos más cambiantes, permitían máquinas
que se variaran y permitían a las escuderías acertar o fallar en los reglamentos y permitían a los pilotos que se encontraban en ese momento dar con la tecla, como por ejemplo un Matra en 1969 con Jackie Stewart, que estaba en mitad de la parrilla, cambio el reglamento con introducción de aerodinámica, Lotus todavía no está muy asá, pum, y te gana el mundial con Jackie Stewart. No sé si me explico, o sea, da esa sorpresa. Escucha, nosotros vivimos 2009, claro que lo vivimos, pero Sí, era sí. otros tiempos, o sea, los años 2000, en plan, el inicio de la década, yo creo que fue un momento precioso para la Fórmula 1. Investigación, avances, motores que reventaban, pero y ahora, o sea, es demasiado perfecto. O sea, a mí me gustaría daros otro dato, chicos, en plan, siguiendo la historia y todo. O sea, os he dicho que en 14 años ganaron, han ganado tres pilotos, ¿vale? Únicamente, si quitamos a Nico Rosberg, que Sí, sabemos claro. cómo ganó por el motor de Malasia de Hamilton. Entonces, si nos paramos en los años 60, Brabham, Phil Hill, Clark, Damon Hill, no, el padre, Graham Hill, John Surtees, Denny Hume, Jackie Stewart y Jochen Rindt. En 10 años, 8 pilotos campeones del mundo. Claro, y además hablas de un Jackie Stewart con 3 campeonatos. O sea. Claro. Y mirad, chicos, o sea, y volviendo a lo de los años, yo creo que es un piloto que siempre nos olvidamos y que es impresionante en cuanto a legitimidad de los títulos. Niki Lauda. El tío Claro. Niki Lauda le dieron la extrema unción y la temporada siguiente va y el tío gana con media cara quemada. Se retira. Vuelve y en el 84, en una parrilla en la que está Mansell, es decir, las nuevas generaciones, está un Prost consolidado, están un Ayrton Senna que daba un por culo impresionante en las carreras sobre mojado y en las que no eran sobre mojado, estaba siempre por culo. Chico, estaba Gilles Villeneuve. O sea, exacto. No, ¿ya había llegado Villeneuve? No, llega después, sí. No, espera, no, Villeneuve había fallecido ya. Ya había Villeneuve fallece en el 82. ¿Cómo? Cierto. En Zolder, creo, en Bélgica o algo. Zolder o algo así me suena. Sí, así es. Te estoy hablando de memoria porque sé que un año después o un par de años después fallece Didier Pironi, que ojo, es una rivalidad que yo creo que podríamos hacer un día un briefing F1 de Pironi. Claro, y Villeneuve, y Villeneuve, fuertísima. Mira, nos están saliendo. Vale, chicos, entonces termino que se me alarga. Es un tío que yo realmente lo guardo realmente en el corazón por cómo ganó los títulos y realmente, y ya concluyo yo al menos en mi parte, es cómo envejecen los títulos y los de Niki Lauda y sobre todo los de Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna, para mí han envejecido sumamente muy bien. Coincido completamente contigo, mi querido Iván. Yo voy a agregarte nada más uno, porque tocas a mi tercer piloto favorito, que es justamente Niki Lauda. Pero te voy a decir cuál es mi segundo piloto favorito, y creo que también sus títulos fueron completamente legitimados. Y estoy hablando de Jim Clark, otro piloto que me pareció una sensación, una bomba de interpretación de pista, de trazado, de ser, me parece, uno de los primeros pilotos que entiende la aerodinámica, que entiende la forma del frenado, que entiende cómo cambiar la trayectoria sin gestionar demasiado la máquina y pues tratando de ir como con el viento, diría Adrian Newey, supongo. Entonces, yo creo... añadirte una cosa, Oscar, perdón. Por supuesto. Para mí, el primer piloto moderno de la historia. Ahí lo digo. Sí, pero sin duda alguna. Y otro piloto que así como Ayrton Senna, pues se lo lleva a la muerte, ¿no? Mucho antes, yo creo que de regalarnos tal vez su mejor momento. Entonces, un piloto muy inteligente en pista, con grandes capacidades, y yo creo que sí, como bien dices, ese es el término que le aplica perfecto a Jim Clark, un adelantado completamente a su época, hablando además de todos estos pilotos, Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jackie Stewart, que es otro de mis favoritos también,
Emerson Fittipaldi, desde luego todos estos, donde pues los cambios, llegando hasta Ayrton Senna, Alain Prost, los cambios los hacían manualmente, entonces era una época muy distinta donde sí domaban verdaderamente a la máquina. No digo que hoy no, hoy dominan, me parece, más a la computadora tal vez, y junto con la máquina, porque tampoco quiero demeritar el trabajo que se hace actualmente con los pilotos de esta época. Pero bueno, como siempre los temas nos apasionan aquí muchísimo. Yo creo que saben que también sería bueno de pronto considerar si hay un tema al que no lleguemos a profundidad y nos parece que vale la pena otorgarle un segundo capítulo a ese episodio, hagámoslo, y si este es el caso, bueno, pues también presentaremos más adelante, obvio, un nuevo capítulo de este mismo episodio. Sí, a ver, comiencen con las conclusiones. Que la gente que vea el episodio nos escribe en los comentarios si quisieran una segunda, tercera, o a ver hasta dónde se extiende el debate. Y por supuesto también, exacto, y también que dejen ahí a sus pilotos y sobre todo las opiniones de este tema. Pero como decías, Oscar, conclusiones. ¿Quién se arranca? Así es. A ver, adelante, mi querido Iván. Venga, va. Yo, antes de todo, no quiero que se me olvide, vamos a también mencionar a Fernando Alonso en plan a cuánto manejo del coche por encima del vehículo, ¿eh? O sea, que si no, aquí el público que nos vea, y espero que vaya en aumento de aquí desde España, si no, se nos van a echar encima y, o sea, no es por sacar la bandera, pero no nos engañemos que si hay un piloto que está dominando, está conduciendo por encima de la computadora, ese es Fernando Alonso, ¿eh? O sea, no es por nacionalismos, es así de claro. Bueno, vale, pues termino de concluir un poquito lo que había terminado anteriormente. A mi modo de parecer, más que la máquina, más que el piloto, que influye mucho, también es el gran tapado. Yo creo que de esta comparación es el reglamento, y creo que hemos hecho muy bien en abrir este melón. Entonces, a mi modo de parecer, legitimidad de los títulos, tiene que pasar cierto tiempo para ver qué importancia tuvieron y, sobre todo, también permitir un periodo de reflexión y, sobre todo, de comparación con otros. Por ejemplo, el de Ayrton Senna es brutal, gana con el mejor auto, claro que ganó con el auto, pero Jim Clark también ganó con el mejor auto. Pero ¿a quién tenía de compañero Ayrton Senna? Tenía un Alain Prost asentado en McLaren. Sí, sí. Hamilton se ha pasado 7 años con Rosberg, bueno, vale, tuvo cierta batalla, yo creo que más ficticia o por mala gestión de Hamilton, también he de decirlo, pero luego con Bottas fueron 4 títulos regalados. Con Verstappen, no nos engañemos, es un coche que está construido por y para él. Yo quiero ver me gustaría saber qué participa Checo Pérez en el diseño del coche. No sé si ya saben cómo, la importancia, pero me lo veo en las reuniones sentado sin poder participar, en plan como muteado, ¿sabes? Baneado de las reuniones de ingenieros. Y yo, sobre todo, y he de decir, a mí, en cuanto a legitimidad de los títulos, y ya termino, para mí es Fangio. Que un tipo que ganase con 4 escuderías, que Fangio estuvo a punto de matarse también. Bueno, en esa época Fangio dijo en declaraciones que su mayor logro en la historia era no haber muerto corriendo. Entonces, y lo dijo palabras de Juan Manuel Fangio, el chueco de Valcarce. Que eso, para mí, en cuanto a legitimidad, en cuanto a títulos, es Juan Manuel Fangio, que ganase con tantas escuderías. Es que todo lo que tuviese ruedas era con lo que ganaba. Entonces iba un paso por encima. Estaba claro que no eran tan profesionales como eran ahora, pero el tipo pisaba el pedal. El tipo pisaba el pedal. Y con un tipo, perdón, y ya termino, porque quería, si César había citado la gesta de Ayrton Senna en Mónaco, 1988 creo, 89, ahora no me acuerdo. 88, que es cuando se estrella en la carrera, ¿verdad? Sí, sacando 20 segundos y tal. Vale, la gesta de Juan Manuel Fangio de que iba un paso por encima de la máquina, en Nürburgring 1957, cuando el tipo no le funciona la tuerca de la rueda, pierde casi cerca de 20 segundos y el tipo en 10 vueltas bate el récord de la pista en 10 vueltas y consigue su 5.º título del mundo. Entonces, en cuanto a legitimidad de título
Y además ya era el más viejo de toda la parrilla, ¿eh? Tenía ya el carnet de jubilado. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, perdón. No, yo termino ya, que en cuanto a legitimidad de títulos, no hay ninguno, y eso sí que es verdad que no tengo ninguna duda, en plan, habrá comparaciones un Hamilton-Senna, o sobre todo un Hamilton-Schumacher, que creo que están muy a la par. Pero en cuanto a legitimidad, a mí no se me ocurre, en cuanto a argumentos que acabamos de dar, uno por encima de Juan Manuel Fangio. Yo coincido totalmente. Yo sí creo que, nuevamente haciendo la aclaración, todos tienen legitimidad, pero sí considero que hay unos que tienen mucho más mérito que otro. Y en mi opinión muy personal, yo creo que un Verstappen, un Hamilton, incluso un Schumacher, para mí, no van a tener más mérito que un Ayrton Senna, que un Juan Manuel Fangio, que un Jim Clark, que un Niki Lauda. Entiendo que la tecnología de los coches, y esta por supuesto, al principio el reglamento era muy básico, digamos, ciertas especificaciones de motores, casi con que tenga 4 ruedas tiene que tener un volante y un motor de combustión interna. Obviamente, ya conforme han avanzado estas etapas de la Fórmula 1, pues se han ido especificando mucho más los reglamentos de cómo deben estar construidos los monoplazas. Antes incluso podías encontrar un auto que tenía un V8 y otro un V12 en la misma parrilla, en el mismo año, en la misma carrera, y ahora no, ahorita ya todo está mucho más estandarizado. Si bien la tecnología, no podemos comparar la tecnología, por ejemplo, de un Fangio con la de un Lewis Hamilton, ni mucho menos la de un Verstappen, creo que sí, antes brillaba más el piloto, y creo que esa es la verdadera esencia de la Fórmula 1. Entiendo que parte de lo interesante de la Fórmula 1 es la innovación, el desarrollo tecnológico. Eso está muy bien, pero finalmente el deporte, los protagonistas son los deportistas, que en este caso son los pilotos. Y antes sí brillaban por sus habilidades, por sus manos, por su manejo, por su audacia, por su valor, con qué seguridad se subían a los monoplazas, que era prácticamente nula. Y ahora yo creo que es un deporte mucho más de ingenieros, que los ingenieros no protagonizan, porque finalmente sigue el piloto a bordo, pero es una Pues, realidad, bueno, o sea, entre comillas, ¿no? Pero a lo que voy, finalmente los reflectores se los siguen llevando los pilotos, pero a lo que voy es que la tecnología es ya tan dominante en la Fórmula 1 que muchas veces las habilidades de los pilotos pueden pasar a un segundo o tercer término, y esto, quieras o no, opaca un poco mucho a los pilotos que a lo mejor pudieron haber sido pilotos. Voy a poner un ejemplo. La rivalidad Niki Lauda-James Hunt. James Hunt nada más le pudo ganar un título en su historia, y si bien para mi gusto es campeón, no tenía la madera que tenía Niki Lauda. no. Definitivamente Niki Lauda estaba 2 o 3 escalones por encima de James Hunt. Sin embargo, había oportunidad de ver cómo James Hunt podía controlar un coche y cómo podía pelear por un campeonato del mundo. Ahorita no hay espacio para ver a nadie más que sea Verstappen, de ver si realmente tiene potencial para pilotar un auto y aspirar a ser campeón si no tiene un auto ganador y dominante. Entonces creo que eso finalmente sí, a los campeonatos actuales, para mi gusto, les quita un poco de mérito. Nuevamente, el ejemplo más claro es Max Verstappen. Va solo, gana por ventajas de 20, 30 segundos sin ningún problema, y creo que pues eso le quita bastante atractivo a la Fórmula 1. Pues sí, a ver, yo en mis conclusiones las voy a dar muy pronto porque ya prácticamente la bandera a cuadros nos cayó desde hace rato. Yo coincido con Iván, me parece que no hay otro piloto más legítimo que Juan Manuel Fangio. Para mí el maestro, sí, efectivamente fue el maestro, pero de todos. Yo continuaría con Jim Clark, después otro que me parece también fantásticamente legitimado, pues es Jackie Stewart, llegando a Ayrton Senna da Silva.
Alan Prost también por la polémica carrera, pero también lo legitimo completamente. Me parece que sí, hay varios casos, nos falta tiempo para poder abordar tanta historia de Fórmula 1 y fantásticos pilotos que, pues, con los que hemos crecido o con los que hemos echado un vistazo al pasado para conocer parte de su historia. Y coincido en el punto en donde dicen, pues sí, la tecnología hoy ha propuesto un presente muy distinto al que teníamos anteriormente y no se permite ver, pues tal vez la capacidad de cada uno de los pilotos. Dicen que las comparaciones son odiosas, por eso pues no nos vamos a atrever a comparar las épocas, simplemente destacamos la calidad tanto del pasado como del presente, obvio contando con las herramientas con las que cada piloto pues le tocó vivir en su época, porque tampoco tiene la culpa Michael Schumacher porque entonces pues le haya tocado lo que le tocó, o Lewis Hamilton o Max Verstappen, a diferencia, por ejemplo, del chueco de Barcarse. Entonces, en fin, eso es lo que hace apasionante un poco más a la Fórmula 1 y por eso es que vibramos y la disfrutamos a toda la competencia. Chicos, bueno, pues tenemos que dar el banderazo de ya llegada de final, pero pues como siempre, una plática que yo he disfrutado muchísimo, ojalá así sea para todos los cibernautas que hayan pues gozado y que nos escriban, como bien decía César, si les parece que este tema pues le funciona alargarlo, pues bueno, ahí manden sus comentarios y también otros temas que quieran sugerirnos para que más adelante en un futuro los podamos abordar. Mi querido César Olivares, mi querido Iván Prieto, pues les deseo que pasen una muy buena noche, César, un muy buen día, Iván, y rápidamente una despedida. Pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @elgrancirco.podcast en todas las redes sociales, nos pueden escuchar en plataformas y por favor échenle un ojo muy profundo a nuestro canal YouTube y también en las plataformas porque tenemos mucho contenido y sobre todo apoyen mucho esta nueva sección con el buen Iván, Briefing F1, que las pláticas se ponen muy buenas y traemos temas muy interesantes. Así es. Pues por mi parte, chicos, nada, una tertulia súper amena. Hemos sacado un montón de temas y un montón de pilotos y por mi parte, espero que a los que nos estén viendo o nos estén escuchando, que hayan disfrutado, que nos comenten, que nos digan, pues yo, mi piloto favorito, o sea, los títulos de Hamilton no valen absolutamente nada, que nos lo digan, que seguro que aquí se lo debatimos y ojalá podamos abrir un segundo briefing F1 de legitimidades de pilotos. Muy bien sugerido, perfecto, pues me parece maravilloso y hay que estar muy pendientes también en el presente porque ojo cómo se pueden cambiar también los asientos en la parrilla con la movida de ingenieros y equipos que hoy que de verdad importan. Muy bien, bueno pues muy buena noche, muy buen día a todas, a todos, es un placer estar aquí y ya estaremos entonces viéndonos en un próximo episodio. Esto es El Gran Circo, esto es Briefing F1. Así que, pues descansen y recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Esto es El Gran Circo. Gran Circo.